Bien, entonces vamos a continuar con los temas y el día de hoy vamos a hablar de las derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas. Obviamente, antes de entrar a las derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas, vamos a recordar un poco sus propiedades. Entonces, en el caso de las funciones exponenciales, nosotros tenemos funciones exponenciales en base A y en base E. Las propiedades son básicamente iguales, ¿no? Que básicamente son las propiedades de los exponentes. Entonces usted tiene E a la X por E a la Y, se copia la base, se suman los exponentes. Si es un cociente, se copia la base, se restan los exponentes. Si tiene una constante elevada a una potencia y esta a su vez elevada a la potencia, se copia la constante y se multiplicarían los exponentes. Luego, cualquier cosa elevada a la 0 es 1, ¿no? Y e a la 1 es e. Recuerde que es una constante o es un número irracional. La mismo aplica cuando la base es a, ¿no? La única diferencia va a ser en la derivada. Pero nosotros casi no tenemos uso para funciones logarítmicas o exponenciales en base a. Entonces, por eso nos centramos más que todo en las funciones exponenciales y logarítmicas en base E. Entonces, cuando usted tiene E elevado a la logaritmo natural de X, eso es igual a X, o logaritmo natural de E a la X es X. El logaritmo natural de un producto puede expresarse como una suma de logaritmos. El logaritmo natural de un cociente puede expresarse como una resta de logaritmos, restándole al logaritmo natural del numerador el logaritmo natural del denominador. Cuando tenemos el logaritmo natural elevado a un exponente, el exponente puede pasar a multiplicar a la función logarítmica. El logaritmo natural de 1 es 0 y el logaritmo natural de e es 1. Bien, esas son las propiedades, es algo que en teoría usted debería de saberlo. Por regla general, cuando nosotros derivamos funciones exponenciales y logarítmicas, en la medida de que sea lo posible, pero por eso decimos por regla general, ¿no? En la medida que sea posible, vamos a aplicar esas propiedades de las funciones exponenciales y logarítmicas antes de derivar. Y una vez que hemos aplicado las propiedades, que usualmente las utilizamos para simplificar una expresión, entonces aplicamos la regla de diferenciación que corresponda. Bien, entonces tenemos dos funciones que habría que tomar en consideración, que esas funciones, sería esta la número uno, ¿no? Y la número 5, que antes yo tenía un cuadrito más pequeño donde excluía estas, porque estas casi no se ocupan. Entonces, estas son las funciones exponenciales, ¿no? Y en el caso de e a la x, la derivada es exactamente e a la x. Ahora, esto va a ser siempre cuando sea exclusivo o es exclusivo para
exactamente X, ¿no? Si aquí en el argumento de la función exponencial fuera algo distinto de X, que podría ser menos X, que podría ser 2X, ¿no? Cualquier cosa distinta de X, usted no puede aplicar esta regla. Tendría que aplicar esta, que es la regla para funciones compuestas, tipo funciones compuestas exponenciales, ¿no? En la cual usted, mire, la derivada va a ser siempre copia exactamente la misma función y la multiplicaría por la derivada del argumento, ¿no? O la expresión a la cual está elevada la constante e. En el caso de las funciones exponenciales en base a, la única diferencia es que siempre van a estar multiplicadas por el logaritmo natural de a. Entonces, cuando usted tiene a la x, la derivada es a la x por logaritmo natural de a. Cuando es a la u de x, es a la u de x por la derivada de u. Y finalmente por logaritmo natural de a. Entonces, lo que varía es que están multiplicadas por logaritmo natural de a. Bien, en el caso de las funciones logarítmicas, entonces tenemos que la derivada de logaritmo natural de x es 1 sobre x. Pero también, como en el caso de e a la x, esto es exclusivo para exactamente, la puse donde era, para exactamente x. Es decir, la derivada de logaritmo natural de x es 1 sobre x, siempre y cuando aquí no haya nada distinto de x. O sea, por pequeño que le parezca, si fuese menos x, ya la derivada es diferente. Ya tendría que utilizar esta regla. Ya menos x se consideraría u de x. Y entonces, ¿cuál es la regla para derivar el logaritmo natural de u de x? Entonces es 1 sobre u de x por la derivada de u. Es decir, la derivada de lo que está dentro del paréntesis o del corchete del logaritmo natural, a lo cual ya habíamos mencionado que llamamos argumento, ¿no? Entonces, la derivada del argumento dividida entre el argumento de la función. En el caso de logaritmo en base a de x, ¿verdad? Entonces esto va a ser 1 sobre x por 1 sobre logaritmo natural de a, que al multiplicarse es 1 sobre x por logaritmo natural de a. Y en el caso del logaritmo en base a de u de x va a ser 1 sobre u de x por logaritmo natural de a por u' de x, es decir, u' de x entre u de x por logaritmo natural de a. Entonces, la única diferencia en los logaritmos en base a es que la variable original o el argumento original va a estar multiplicada por logaritmo natural de a. Pero como les decía, nosotros realmente va a ver los ejercicios que tenemos en el libro, no contemplan para funciones exponenciales en base a o logaritmos en base a. Bien, entonces aquí tenemos las propiedades y tal como les había dicho, aquí tengo un resumen de las propiedades que vamos a utilizar. Y aquí tengo encerradas estas dos que dijimos que son exclusivas para cuando el argumento es
exactamente X. Bien, pero habíamos dicho, ¿no? Que ya a medida vamos agregando reglas, nuestros ejercicios van a ir incluyendo todas estas reglas, ¿no? Entonces habíamos visto productos, cocientes, bueno, vimos las reglas de diferenciación en general, para regla de la potencia, ¿no? De ahí vimos productos, cocientes, regla de la cadena, y ahora estamos viendo funciones exponenciales y logarítmicas. Entonces, es de esperarse que aquí tengamos una combinación de todas esas reglas. Es por eso que decíamos anteriormente que es sumamente importante que nosotros identifiquemos qué tipo de función es la que se nos presenta para derivarlo. Entonces, una vez que nosotros identificamos cuál es la función que nos dan para derivar, entonces nosotros aplicamos la regla que corresponda. Entonces, en este caso, esta primera expresión es un producto de funciones, ¿no? Tenemos a un polinomio multiplicando a una función exponencial. Dos formas en que podríamos resolver esto, ¿no? Una sería aplicar directamente la regla del producto. Entonces, esta sería g de x y esto sería h de x. Otra opción, y a mí, no sé, de alguna forma, aunque es lo mismo, me parece que sería más sencillo si nosotros multiplicamos e a la x, y aquí se puede hacer porque este es un polinomio, ¿verdad? No es una función compuesta. Si hubiese sido una función compuesta, no nos hubiese quedado más opción que aplicar la regla del producto. Y no es que nos vamos a salvar de aplicar la regla del producto. De alguna forma, me parece a mí que la derivada es más ordenada si nosotros multiplicamos esto por todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces tendríamos x cuadrado por e a la x menos 1 por e a la x, que es menos e a la x. Bien, entonces vamos a derivar, pero como este es un producto, voy a tener que aplicar la regla del producto. ¿Y qué establece la regla del producto? Copiamos la primera función, x cuadrado, y multiplicamos por la derivada de la segunda. Como aquí es exactamente x, la derivada de e a la x es e a la x. Luego a esto dice que le vamos a sumar, ¿verdad? Porque estamos aplicando la regla del producto, la derivada del primero, 2x, y esto multiplicado por la segunda, que en este caso es e a la x. Y aquí le vamos a restar la derivada de e a la x, que es e a la x. Entonces, ahora podemos extraer un factor común, e a la x. Y nos quedaría aquí x cuadrado, aquí más 2x menos 1. Bien, en este caso, de este siguiente ejercicio, tenemos únicamente una expresión del tipo e a la u de x. Entonces, la regla dice que la derivada va a ser e a la u de x
multiplicado por la derivada de u. Entonces la derivada del argumento en este caso sería 2x menos 3. Bien, como ve, es sencillo, pero obviamente el grado de dificultad va aumentando a medida que vamos agregando reglas de diferenciación, ¿no? Y se combinan. Bien, en este caso nosotros tenemos una función compuesta y habíamos dicho que sabemos que es una función compuesta porque todo está dentro de la raíz o todo está dentro del paréntesis elevado a ese exponente. Y como es una función compuesta, para derivarla nosotros aplicamos la regla de la potencia, como dice el libro, o como a mí me gusta, es la regla de la cadena aplicada a funciones tipo potencia. Entonces este exponente un medio pasa a multiplicar a toda la expresión elevado al exponente restándole una unidad. Si a un medio le restamos 1, nos da como resultado negativo un medio. Y luego multiplicaríamos por la derivada interna, por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. 2 es una constante y la derivada de logaritmo natural de x es 1 sobre x. Bien, entonces ahora vamos a simplificar esta expresión. Entonces, recuerde que siempre nuestro objetivo es expresar nuestras respuestas de forma simplificada y sin exponentes negativos. Entonces ese 2 logaritmo natural de x a la menos un medio es 1 sobre 2 logaritmo natural de x. Y este 2 por 1 sobre x es 2 sobre x. Y aquí podríamos simplificar este 2 con este 2, porque al final, como vamos a multiplicar, se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces este 2 con este 2 se simplifican. Nos quedaría 1 sobre x, que es esta x, que multiplica a 2 logaritmo natural de x, y todo esto elevado a la 1 media. Bien, vamos ahora a resolver este siguiente ejercicio. En este caso nosotros tenemos una función logarítmica y sabemos que es una función logarítmica porque está el logaritmo y dentro del paréntesis o en el argumento de la función logarítmica está todo. Ahora, esta raíz cuadrada de x cuadrado más 1 podemos expresarla como x cuadrado más 1 elevada a la 1 media, con la finalidad de aplicar
las propiedades de los logaritmos, ¿verdad? Porque recuerde que dijimos que por regla general, cuando tuviésemos funciones de este tipo, logarítmicas o exponenciales, en la medida que fuese posible, tendríamos que o deberíamos de aplicar las propiedades de los, bueno, de tanto funciones exponenciales como logarítmicas. En este caso, no vamos a aplicar las propiedades de los logaritmos para simplificar la expresión, dado que en el argumento tenemos el logaritmo natural no, perdón, en el argumento tenemos un cociente y entonces eso sería el logaritmo natural de un cociente y tenemos esta propiedad que nos dice que cuando tenemos el logaritmo natural de un cociente, eso puede expresarse como una resta de logaritmos, restándole al logaritmo natural del numerador el logaritmo natural del denominador. Bien, otra cosa es que las propiedades no se aplican una a la vez. O sea, por costumbre nosotros tenemos, o por costumbre nosotros hacemos lo siguiente. Entonces, como este es el logaritmo natural de un cociente, entonces decimos, esto es el logaritmo natural del numerador menos el logaritmo natural del denominador. Luego, como hay una propiedad aquí que dice que cuando tenemos el logaritmo natural de algo elevado a un exponente, podemos pasar el exponente a multiplicar al logaritmo, ¿no? Entonces, esto implicaría que voy a pasar ese un medio a multiplicar a logaritmo natural de x cuadrado más 1 y el 5 pasaría a multiplicar a logaritmo natural, perdón, 5x pasaría a multiplicar a logaritmo natural de esto. Bien, y finalmente nosotros sabemos que logaritmo natural de e es igual a 1. Entonces tendríamos que y es igual a un medio logaritmo natural de x cuadrado más 1 menos 5x. Y ven, yo pongo esto con color diferente porque en realidad estas líneas de procedimiento no son necesarias. Es decir, las propiedades no implica que se van a utilizar una a la vez. Si yo conozco o me sé las propiedades, he estudiado las propiedades de los logaritmos, sé que de esto
yo puedo pasar de esto obviando estos pasos intermedios. Esos pasos intermedios están de más. Pero la costumbre es, ¿verdad? Como el estudiante realmente no se aprende las propiedades, sino que de alguna forma mecánica. Entonces, por eso acostumbramos a ir desarrollando una línea por cada propiedad que se aplica. Bien, entonces una vez que hemos aplicado las propiedades, entonces podemos proceder a derivar la función. Entonces, un medio es una constante. Entonces, eso va a quedar ahí a multiplicar. Un medio. Y ahora vamos a derivar logaritmo natural de x cuadrado más 1. Entonces, digamos que x cuadrado más 1 es u de x. Es decir, tenemos logaritmo natural de u de x. Y aquí está la regla. Dice que la derivada va a ser la derivada del argumento dividida entre el argumento. ¿Cuál es la derivada del argumento? 2x. ¿Cuál es el argumento? X cuadrado más 1. Y a esto restamos la derivada de 5x, que es 5. Tal vez finalmente nosotros podríamos simplificar ese 2 del numerador con ese 2 del denominador. Entonces nuestra derivada sería 1 sobre x cuadrado más 1 menos 5. Bien, veamos otro ejemplo. En este ejemplo tenemos nosotros un cociente de funciones. Y entonces, para los cocientes de funciones, nosotros aplicamos la regla del cociente. Entonces, de acuerdo a la regla del cociente, la derivada va a ser la función del denominador multiplicada por la derivada del numerador. Ahora bien, la derivada del numerador, la derivada de e a la x, dice aquí que es la misma e a la x. Entonces tendríamos e a la x multiplicada por logaritmo natural de x. Luego, a esto le vamos a restar la derivada del denominador, 1 sobre x, porque la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, y esto multiplicado por la función del numerador, que es e a la x. Bien, y todo esto dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Bien, multiplicamos el signo negativo por todo lo que está aquí dentro del paréntesis.
Tendríamos e a la x, logaritmo natural de x menos e a la x sobre x, porque multipliqué estos dos, ¿verdad? O sobre el logaritmo natural de x elevado al cuadrado. Bien, y aquí podríamos realizar la resta, ¿no? De fracciones algebraicas. Es decir, lo que tenemos ahí es ser, sí, tendríamos e a la x por logaritmo natural de x. Todo esto dividido entre 1, ¿verdad? Solo estoy poniendo aquí esto como para que se entienda qué fue lo que hicimos al reducir esta expresión. Y a esto le voy a restar e a la x sobre x. Y todo esto dividido entre logaritmo natural de x. Y todo esto elevado al cuadrado. Bien, entonces, hubiera, antes de eso, podíamos haber extraído este e a la x como factor común. Y tendríamos e a la x factor de logaritmo natural de x menos 1. Pero este 1 está dividido entre x, ¿no? Y este logaritmo natural de x está dividido entre 1. Y obviamente el e a la x está dividido entre 1. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a hacer lo que está dentro del paréntesis aquí. Es una resta de fracciones algebraicas. Tenemos e a la x por
Entonces vamos a extraer el común divisor, que es x, ¿verdad? Porque 1 por x es x. Y luego este por este, que sería x logaritmo natural de x. Y luego este por este es 1. Entonces, y hay que recordar que el denominador, digamos que está dividido entre 1. Porque ahora vamos a hacer la división de las fracciones algebraicas. Y vamos a multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Perdón, extremos con extremos y medios con medios. Entonces tendríamos a la x por x logaritmo natural de x menos 1 por 1. E a la x por x logaritmo natural de x menos 1 sobre el producto de estos dos. X por logaritmo natural de x. Y todo esto elevado al cuadrado. Bien. La derivada tiene múltiples aplicaciones, ¿no? En la administración y la economía. Y en la economía se utiliza en lo que se denomina la construcción de tasas marginales. Cuando nosotros utilizamos la palabra marginal, la utilizamos para representar una derivada. Entonces, cuando usted vea que se refieren a una función como función marginal, por ejemplo, si se habla del ingreso y de repente usted escucha que determine o le piden que determine el ingreso marginal, eso no es más que la derivada de la función de ingreso. Entonces, al indicar una derivada, lo que usted está determinando es una tasa de cambio instantánea. Esto también, recuerde, que sería sinónimo de derivada. Marginal y tasa de cambio instantánea o tasa de cambio en cualquier instante se refieren a la derivada de la función. ¿Y por qué la tasa de cambio instantánea? Tendríamos que retraernos a la definición de derivada, porque recuerde que partimos de una tasa de cambio promedio, delta y sobre delta x, pero la derivada hace que la variación en x sea un número tan pequeño que tiende a cero. Entonces, de ser una tasa de cambio promedio, se vuelve una tasa de cambio instantánea. Y se interpreta cuánto crece o decrece la variable dependiente, es decir, la variable y, ante el incremento o disminución de una unidad en la variable independiente. Bien, veamos un ejemplo o una aplicación de la derivada. Entonces, en este primer ejemplo se establece que el crecimiento de una población está dada por
por esta función, ¿no? Donde P, ¿verdad? Es la variable dependiente y aquí se establece que P depende de T. Entonces, P es el crecimiento de la población y T es el tiempo que aquí se establece que se mide en años. Entonces, se nos pide que determinemos la tasa de crecimiento poblacional en cualquier instante. Es decir, que si a nosotros nos dicen, mire, quiero que me calcule la tasa de crecimiento en 5 años. Entonces usted no va a hacer el crecimiento de el primer año, después del segundo, el tercero, hasta llegar al quinto, sino que con la derivada puede determinar la tasa de crecimiento al quinto año y así sucesivamente. En este caso se nos pide que determinemos la tasa de crecimiento cuando han transcurrido 20 años. Entonces, lo primero que necesitamos nosotros es la derivada, ¿no? La derivada que sería la tasa de crecimiento instantánea. Entonces, tenemos esta expresión, ¿no? Pero nosotros podríamos perfectamente, bueno, tenemos dos opciones. Una, aplicar la regla del cociente, ¿no? Porque esto es un cociente. Pero si recuerda, nosotros teníamos como ya una jerarquía de cuándo utilizar la regla del cociente y eso sería en el caso en que ya no tuviésemos más opción. Adicionalmente, nosotros podríamos ensayar, aparte de la regla del cociente, expresar esto como su inverso. Es decir, tendríamos a 100.000 multiplicado por 1 más 4 a la menos 0.1t y esto elevado a la menos 1. Ahí está expresado como su inverso. Y ahora podríamos derivarlo. Entonces la derivada, este menos 1 pasa a multiplicar menos 100.000 por 1 más 4 por e a la menos 0.1t a la menos 2. ¿Ok? Pero como esta es una función compuesta, pasé el exponente a multiplicar, le resté una unidad del exponente y ahora tengo que multiplicar por la derivada de lo que está dentro. La derivada de 1 es 0, 4 es una constante, la copio y multiplico por la derivada de esto. Y entonces ahí tendríamos como e a la u de x. Y esto va a ser e a la menos 0.1t y esto multiplicado por la derivada del argumento, es decir, multiplicado por negativo 0.1. Multiplico negativo 0.1 por 4 y eso se convertiría en negativo 0.4. Negativo 0.4 por 100.000 sería positivo 40.000 que multiplica a 1 más 4 por
e a la menos 0.1t a la menos 2. Y esto multiplicado por e a la menos 0.1 teta, porque este negativo 0.1 por 4 y por menos 100.000 me dan los 40.000. Finalmente, como siempre hacemos, vamos a expresar esto sin exponentes negativos. Tendríamos 40.000 sobre 1 más 4e a la menos 0.1t al cuadrado, y esto multiplicado por e a la 0.1t. Bien, y ya tengo la tasa de cambio instantánea, ¿no? Entonces, solo tendríamos que evaluarla cuando t es 20, es decir, de aquí a 20 años. Entonces, sustituimos 20 en las T's. Y esto nos daría aproximadamente, entonces, e a la 20 por 0.1 negativo son negativo 2 y y e elevada a la negativo 0.2 es 0.1353 por 4, 0.5413 más 1, 1.5413 elevado al cuadrado, 2.3757. Y esto multiplicado por e a la 0.2, ¿verdad? Que es 1.6487. Multiplicados ambos dan 3.9169 y 40.000 dividido entre 3.9169
Aquí tengo un error porque aquí no era punto 2. O sea, tenemos 2.3757 y E a la 2 porque es 0.1 por 20, 2. Entonces, este es 7.3891 era aquí. 31. Y eso nos da, multiplicado por 2 puntos, nos da 17.5542. Y esto, 40.000 entre 17.5542 nos da 2.278.65. Aproximado sería 2.279 porque la población no crece en fracciones. Bien, preguntas, dudas. Bien, entonces concluimos por el día de hoy. Continuamos mañana. Tengan todos muy buenas noches. Buenas noches.